nuestro hogar de danza. De tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantar. Si se humilla tu heredad, llenas nuestro hogar de danza.
queridos y amadísimos hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, amados del Señor. Aquí un día más para dar palabra del Señor, día de culto, después de una semana de estar recibiendo cada día palabra de Dios, ese maná, esa palabra fresca con que el Señor nos alimenta cada día, ¿sí? Y nos demuestra su amor y su interés por cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar y primero vamos a orar. Amado Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra es para ti. Bendito es tu nombre, grande es tu poder, tu misericordia, Señor. Te ensalzamos, te engrandecemos, ponemos tu nombre en alto, Señor. Te decimos que te amamos, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, que eres lo más bello que tenemos en esta vida. Padre, nos rendimos a ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio de escuchar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, todo nuestro ser para escuchar tu palabra, para entenderla, para comprenderla, para atesorarla y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que seas tú tomando dominio y control de este momento, Señor, que nada impida, Señor, que tu palabra sea dada, que tu palabra sea recibida, Señor. Atamos y anulamos todo aquello que quiera interferir, Señor, en la prédica de tu palabra. Te ruego que envíes tus ángeles alrededor nuestro, que nos guarden, que nos cuiden, que nos protejan y que tu sangre preciosa nos cubra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios, amado Padre Celestial, amado Jesús, bendito su Espíritu Santo que está con nosotros cada día, acompañándonos, ayudándonos en absolutamente todo. Amén. Y bueno, la prédica de este día tiene como título Abriendo brechas. Y brecha tiene varios significados. Apertura, quiebre, hendidura, que puede servir para pasar. O sea que es algo, puede ser pequeñito, un quiebre, puede ser cuando una vasija se raja, se quiebra, es una pequeña rajadura, fisura, podemos decir. Y también dice, puede servir para pasar. Si es una hendidura pequeña, puede pasar, filtrar agua, por ejemplo, puede filtrar aire. Dice, y abrir camino también. Y una brecha también es lesionar, o sea, lastimar o generar distancia. ¿Veo cuántos significados distintos? Y también una brecha es una abertura de forma irregular por donde algo empieza a perder su fortaleza o su entereza. Por ejemplo, digamos un caño, ¿no? Un caño por donde pasa el agua. De pronto abrimos la canilla y vemos que no tiene la presión de siempre. Algo está pasando. Revisamos el caño y vemos que tiene una pequeña fisura, ¿no? Una rajadura. Y por allí se filtra el agua. Entonces, al filtrarse el agua, pierde su fuerza. Por eso no sale el agua por la canilla como debería. Y si pierde su entereza, ya no está más entero porque tiene una fisura, tiene una rajadura, ¿no? Como vemos, la palabra brecha tiene varios significados, ¿sí? Apertura, quiebre, hendidura, sirve para abrir caminos, es una lastimadora, también veíamos.
Y decía también, genera distancia una brecha. Y sí, una brecha provoca distancia, separa. Por ejemplo, tengo mis dedos, ¿no? Están unidos. Yo hago esto, provoco una brecha, los separo. Ya no están más juntos, ya no se tocan, ¿no? Provoqué una brecha, un distanciamiento. Y la gran brecha que existe desde siempre es entre la humanidad y Dios, ¿sí? ¿Y qué produjo esa brecha? Lo sabemos desde el Edén, el pecado, ¿sí? El pecado provocó un quiebre, lesionó la comunión que tenía el hombre con el Creador, ¿sí? Como sabemos, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios, y a causa del pecado esa comunión se fisuró, se rajó, se quebró, se produjo una separación, ¿sí? El pecado hizo que esa comunión perdiera fuerza y fortaleza, ya no fluía como antes, ya no estaba entera como antes. Y esta fisura, esta brecha hizo que el hombre se volviera débil, se volviera vulnerable al accionar del enemigo. Sí, porque ya su comunión con el Señor ya estaba rota, entonces estaba a merced del enemigo. ¿Sí? Como cuando un hijo se va de casa, ¿no? Ya no está más bajo el cuidado de sus padres, sino que está a la intemperie, a la merced de lo que pueda suceder en la calle. Ya no cuenta con la protección del Padre, ¿sí? Y vemos en Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que el pecado produjo una separación, ¿sí? Que el hombre ya no puede gozar de los privilegios que tenía cuando estaba con Dios, ¿sí? El pecado produjo eso. El hombre perdió todos sus derechos, fue destituido de la gloria de Dios, fue separado, fue sacado de la gloria de Dios. Cuando el hombre y la mujer estaban allí en Edén, tenían todo servido, pero el pecado hizo que perdieran todos esos privilegios. ¿Y cómo abrimos brechas? ¿Cómo abrimos brechas? Y muy clarito está en Éxodo 20, ¿no? Donde habla de los 10 mandamientos, ¿sí? Y dice en Éxodo 20, por ejemplo, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que está hablando de ser idólatras. Cuando elegimos adorar otra cosa que no es Dios, nos volvemos idólatras. Entonces eso provoca una brecha, una separación entre Dios y nosotros. Dice en versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y cuando tomamos el nombre del Señor en vano, como lo usamos como amuleto, cuando lo ponemos como amuleto, como decimos así, nombramos a Dios como si llenáramos un espacio
o lo usamos, juramos, te lo juro por Dios, para que el otro crea que estamos diciendo la verdad y sin embargo estamos usando el nombre de Dios para tapar nuestra mentira. ¿Sí? Eso es una manera de usar el nombre de Dios en vano. Usamos el nombre de Dios en vano cuando decimos que creemos en Él y no es así. Lo decimos para quedar bien a lo mejor, ¿no? Queremos quedar bien con Dios, pero nuestro corazón no está, ¿sí? Y usamos el nombre del Señor en muchas cosas en vano, ¿sí? Y abrimos brecha cuando dice en el versículo 12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando no honramos a nuestros padres, abrimos una brecha que provoca muchas cosas, ¿no? Trae maldición a nuestras vidas, trae tristeza, trae muchas cosas malas el no honrar a nuestros padres. Y porque el Señor dice, para que tus días se alarguen en la tierra. O sea que si nosotros no honramos a nuestros padres, nuestros días no se van a alargar en esta tierra. Abrimos brecha cuando matamos, dice el versículo 13, no matarás. No, pero yo no mato, pero muchas veces, como siempre decimos, no matamos ni con cuchillo ni con balas, matamos con esta que está acá adentro, ¿no? Con la lengua. Matamos a nuestro hermano, matamos a nuestros hijos, matamos a nuestros esposos, esposas, a nuestros padres, a nuestros amigos, cuando hablamos lo que no debemos, cuando maldecimos, cuando filtramos secretos que nos cuentan, ¿no? Estamos matando la confianza que pusieron en nosotros. Dice el 14, no cometerás adulterio. Y cuando adulteramos abrimos una brecha también de separación de Dios. Pero no solamente el adulterio se refiere al engaño en el matrimonio, sino también cuando decimos que amamos al Señor, pero también estamos amando más otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio se dicen te amo y al mismo tiempo están diciendo te amo a otra persona. Eso es adulterar. Adulteramos nuestra relación con Dios cuando le decimos Señor te amo, pero al mismo tiempo estamos amando nuestros deseos carnales, nuestras cosas que no son del agrado de Dios, o amamos más el trabajo, o amamos tantas cosas, amamos el dinero y venimos, sí Señor, yo te amo, pero al mismo tiempo demostramos amor a otras cosas, ¿sí? Estamos adulterando. Y dice el versículo 15, no hurtarás. Ahí abrimos también una brecha que nos separa del Señor. Cuando hurtamos, cuando robamos, no son solo cosas materiales, cuando nos quedamos con un vuelto, cuando tomamos lo que no es nuestro, sino cuando a causa de nuestros malos actos, de nuestras malas actitudes, robamos la confianza que pusieron en nosotros, ¿sí? ¿No le ha pasado a usted que confió plenamente en alguien,
esa persona se hizo pasar por alguien de súper confianza y lo terminó defraudando. Esa persona se robó su confianza, su credibilidad, ¿sí? Lo engañó. Y el engaño es una forma de robar, de hurtar. El engaño, la mentira, ¿sí? Falso testimonio, dice el 16. Falso testimonio, o sea, mentir. Mentir. Una mentira le abre la puerta a muchas más mentiras, ¿verdad? Y estamos abriendo brecha. Pero fue una mentirita, pero fue una pequeña rajadurita que se comenzó a filtrar, pero para mantenerla hubo que decir otra, hasta que se abrió completamente, ¿sí? Y después en el versículo 17, no codiciarás, dice. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada. No tenés que codiciar nada, dice. Porque la codicia le abre la puerta al odio, a la envidia, al resentimiento, al rencor, a los celos. Cuando yo codicio lo que yo quiero, eso que tiene, ¿sí? Entonces yo le abro la puerta, porque leíamos uno de los significados de brecha, abrir camino. Cuando yo codicio, cuando yo miento, cuando yo adultero, engaño, tengo idolatría, abro camino a muchas cosas que no son bendición precisamente, ¿sí? Abro camino a muchas cosas malas que después decimos, ¿y esto de dónde salió? ¿Sí? Leemos en Isaías 30, 12 y 13. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado, o sea, el pecado de desobediencia, de violencia, de iniquidad, por tanto os será este pecado como grieta, o sea, como brecha que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. El desechar la palabra de Dios, elegir la violencia, la iniquidad, o sea, elegir el pecado, elegir todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere, contra la voluntad de Dios, provoca una gran grieta en nuestras vidas. Dice, una grieta que amenaza ruina, extendiéndose por una pared. Yo cuando se raja la pared, su casa, acá por ejemplo yo vivo a media cuadra de la autopista, y las paredes se rajan, y una pequeña rajadurita, y de pronto se hizo más larga, más larga, más larga. Y entonces el Señor dice, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, o sea que va a ser grande la grieta, va a ser grande la ruina, dice, va a ser tan alta que la caída va a ser súbita y repentina, de un golpe. O sea que el pecado, por más pequeñito a nuestros ojos que sea, provoca una grieta. Y si nosotros le seguimos añadiendo cosas, esa grieta se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Sí? No se quedó ahí en el principio. Y esa gran grieta provoca
en un malestar en nuestras vidas y, como dice, ruina, ¿no? Que afecta a nuestro entorno también. El pecado es una brecha tan grande que le permite el paso a la ruina espiritual primeramente, porque nos separa del Señor. Una ruina emocional, porque se ve alterado nuestra mente, nuestras emociones se ven alteradas. Una ruina física, porque vienen las enfermedades. Una ruina económica, ¿sí? Porque dice, será tan grande la grieta, tan elevada, que su caída va a ser súbita y repentina. Por ahí, a causa del pecado, de las mentiras, de la corrupción, de tantas cosas malas, hemos adquirido ganancias deshonestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan común en estos días, un poquito de acá, un poquito de allá, y estamos en la cima. Pero ¿qué dice? La caída va a ser súbita y repentina. Nos vamos a dar contra el piso, ¿sí? Y cuando estas cosas suceden, no solo nos vemos afectados nosotros, porque no vivimos solos, tenemos una familia. Entonces lo que nos sucede a nosotros le afecta a nuestra familia, ¿verdad? Y de pronto todo se viene abajo, todo se viene abajo. Y estas brechas provoca el pecado, estas aberturas abre el pecado, ¿sí? Cuando nosotros le damos lugar, ¿sí? Como le decía, un poquito acá, un poquito allá. Y cuando quisimos acordar, eso ya no es una grieta chiquitita, sino que se abrió, se hizo una gran abertura que le da paso a muchas otras cosas, ¿sí? Y todo se viene abajo, como les decía, y no sabemos qué pasó. Y bueno, hasta aquí vimos cómo abrimos brechas negativas, perjudiciales para nuestra vida, ¿sí? Todo provocado por el pecado. Todo provocado por el pecado, que trae la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, la soberbia. Todo eso provoca, abre brechas, abre separación entre Dios y nosotros. Y también abre separación entre nosotros y las demás personas, ¿sí? Y ahora veamos cómo abrir brechas, pero en el sentido contrario. Es decir, brechas que nos llevan a bendición, ¿sí? Y también lo vemos en Éxodo 20, ¿sí? Cumpliendo todos y cada uno de estos preceptos, de estos mandamientos, estamos abriendo brechas, pero de bendición. Cuando no los cumplimos, abrimos brechas de maldición que nos separan de Dios, pero cuando los cumplimos, abrimos brechas de bendición. Y cada uno de estos mandamientos, como sabemos, se reúnen en uno, mejor dicho, en dos. ¿Sí? Mateo 22, 35 dice el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A ver, ¿qué dice? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que si yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón,
con, con toda mi fuerza, con toda mi alma y amo a mi prójimo como a mí mismo, va a ser fácil cumplir con todos los mandamientos, porque es el amor el mandamiento, ¿sí? Entonces yo por amor voy a obedecer a Dios, yo por amor no lo voy a adorar solamente a Él, por amor no voy a mentir, por amor no voy a adulterar, por amor no voy a matar, por amor no voy a robar, por amor no voy a codiciar, ¿sí? Y abrimos brechas cuando tenemos fe, ¿sí? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que Dios existe y que es galardonador o premiador de los que le buscan, ¿sí? Abrimos brecha cuando tenemos fe, cuando confiamos en Él. Esto provoca que Él nos bendiga grandemente, que nos premie, ¿sí? Abrimos brecha cuando perdonamos. Cuando no perdonamos, abrimos brecha que nos separan de Dios y de las personas. Pero cuando perdonamos, abrimos brechas que provocan que haya sanidad en nuestro corazón. Y al haber sanidad en nuestro corazón, esto provoca que cambiemos de actitud. Ya no vamos a estar amargados ni enojados, sino que vamos a cambiar de actitud porque ya no va a estar eso acá adentro, ¿sí? Y cuando cambiamos de actitud, cambia la relación con los demás. ¿Por qué? Ya vamos a cambiar nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar. Ya no vamos a contestar con cara de perro, no vamos a ladrar, ¿sí? Abrimos brecha cuando oramos con fe, con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. Este es el comienzo para ver la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Cuando oramos todo cambia. Dígame si no. Cuando oramos todo cambia. Cuando oramos provocamos una brecha que da paso, que provocamos una brecha que nos separa del pecado, ¿sí? Que nos separa del pecado y nos acerca al Señor, que nos acerca a Dios, ¿sí? Cuando oramos y confiamos plenamente en Él, reconocemos que dependemos de Él para todo. Para todo es una pequeña grieta, una pequeña abertura que provoca que los cielos se abran. Sí, que los cielos se abran sobre nosotros y el diablo no le queda otra que huir, que tomárselas, ¿sí? Porque ya no tiene lugar en nosotros. Porque la oración es un arma poderosa en contra del enemigo. Ya no, cuando nosotros comenzamos a orar, el enemigo no le queda otra. Cuando él ve que realmente confiamos en Dios, se tiene que ir. El pecado abrió una brecha que nos separó de Dios, ¿sí? Allí en el Edén, como le decía. Pero no podemos decir, así por culpa de Adán y de Eva. Porque nosotros hoy tenemos conciencia, sabemos cuando estamos pecando y sabemos que determinada cosa es pecado.
Y si yo le abro la puerta un poquito, esa pequeña grietita, ahí ya abrí, yo ya no es la culpa de Adán y de Eva, es mi culpa, mi responsabilidad. Entonces, dejemos de echarle la culpa a Adán y Eva, dejemos de echarle la culpa a nuestros abuelos, bisabuelos, a nuestros padres. Mirémonos nosotros, a qué le estamos dando espacio, a qué le estamos dando lugar, a qué le estamos abriendo la puerta, aunque sea una rendijita ahí, para que entre. Y así como el pecado nos separó del Señor, abrió esa brecha tan grande que nos sacó de la gloria de Dios, pero vino Jesús y abrió una brecha, abrió un camino que nos llevó de vuelta a los brazos del Padre. Sí, como decíamos, de brecha es abrir caminos también, ¿sí? Podemos ver en Efesios 2:4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, en su gran misericordia, estando nosotros muertos en pecado, separados de Él, nos dio vida juntamente con Cristo. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Seguimos leyendo el versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los gentiles somos nosotros, ¿no? Los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Dice, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios a causa del pecado, y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, el pueblo de Israel y los gentiles. Eran dos pueblos distintos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ya que derribó esa pared que nos separaba, ¿sí? Nos volvió a unir con el Señor y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que Jesús
abrió esa brecha, abrió esa puerta, abrió ese camino para que nosotros volvamos al Padre. Como dice, estábamos muertos en nuestros pecados. Vino Jesús, dio su vida y derribó ese muro que nos separaba. Derribó ese muro que nos separaba del pueblo original de Dios, que es Israel, y nos hizo un pueblo, un solo pueblo. Nos reconcilió con el Señor, con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos pueblos. Como les decía, el pecado abrió una brecha que nos separó de Dios. Pero vino Jesús y abrió una brecha que nos separó del pecado y nos volvió a unir al Padre, ¿sí? Uno de los significados de brecha es abertura por donde algo empieza a perder su fortaleza y entereza. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les hablaba del caño? Cuando nos acercamos al Señor, cuando tenemos una vida de comunión diaria, no cuando nos acordamos, la comunión diaria con Él, provocamos una abertura en el reino de las tinieblas, que todo lo que el enemigo tenía planeado contra nosotros empieza a debilitar, a perder fuerza, ¿sí? Como ese caño pinchado, como ese caño rajado. Cuando oramos provocamos esa grieta en el reino del diablo. Provocamos esa grieta, entonces comienza a perder fuerza, comienza a debilitar, se desarma. Eso provoca la oración. Abre una brecha, ¿sí? Así como con el pecado nosotros provocamos una grieta, una brecha, donde se empieza a filtrar el pecado, ¿no? En nuestras vidas, y de la comunión con Dios de todos los días, y lo hacemos cada vez menos, ¿no? Porque comienza a filtrarse eso que no es de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a orar, se provoca una brecha del otro lado, en el reino de las tinieblas, ¿sí? Y nosotros oramos, esa grieta se va agrandando, el enemigo se va debilitando, ¿sí? Comencemos a abrir grietas que nos separen, pero que nos separen del pecado, no del Señor, ¿sí? Comencemos a abrir esos caminos a través de la oración, y veremos las promesas cumplirse, veremos que eso imposible se vuelve posible. Comenzaremos a ver que eso que no sanaba nunca se sana. Comenzaremos a ver que lo que estaba en ruina se reconstruye otra vez. Nuestras oraciones son como esa agua que se filtra a través de una grieta, ¿sí? Se filtra a través de una grieta, y cuanto más oramos, provocamos más agua, ¿sí? Y cuanto más agua, más fuerza, porque veo que el agua es pesada. Cuando hay una gotera y cae sobre una piedra, al principio nada, pero con el tiempo, ¿qué pasa? La piedra se comienza a agujerear, porque esa pequeña gota, pero una gota tras otra, tiene fuerza. Así es la oración. Nuestra oración diaria, nuestro clamor, nuestro rendirnos al Señor, hace que esa oración sea como una gota que va ahí dándole a la grieta, dándole, hasta que esa grieta comienza
abrirse, ¿no? Y por la fuerza de la oración, por esa fuerza, por esa agua, ¿no? Que le digo, cuanto más oración, más agua, ¿no? Más fuerza. Y esa grieta se abre, ¿sí, no? Se abre de tal manera que ya el agua no se filtra de a chorritos, sino que se transforma en un caudal imposible de parar, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos al Señor, cumplimos sus mandamientos, nos vamos alejando del pecado, provocamos eso, que los cielos se abran, y no a cuentagotas, ¿no? Sino que, como les digo, que sea una lluvia imposible de parar. Y así es la gracia de nuestro Dios. Él quiere eso, Él quiere que provoquemos eso en Él. Que seamos abridores de brechas, pero brechas de bendición. ¿Sí? Como les decía, brecha es para abrir caminos, es una de las definiciones, ¿no? Abrir camino, que puede servir para pasar nuestra oración, tiene que ser esa brecha que provoque una abertura en lo espiritual, que comencemos a ver cómo pasan por esa abertura nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? Comienza con esa oración que comenzó un día y sigue día tras día tras día, y comenzaremos a ver cómo el camino se hace cada vez más grande y vamos a comenzar a ver las bendiciones de Dios, como les decía, no solo en nosotros, sino en nuestro entorno, en las almas que se salvan y esas almas que ya comienzan a alejarse del pecado y a elegir el camino del Señor. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir esa brecha, ¿sí? Con oración, con obediencia al Señor, con dedicación a Él, y el Señor va a hacer grandes cosas, porque Él no quiere un pueblo quieto, un pueblo así que esté, ay, no sé qué hacer, este diablo me tiene. El Señor nos dio las armas, la oración, ¿no? Dice que las armas que nos dio son poderosas para derribar argumentos, para derribar todas esas cosas que vienen de parte del diablo, ¿no? Entonces usemos las armas que el Señor nos dio, usemos la oración, usemos la palabra y edifiquémonos en el Señor, cobremos fuerza en el Señor. Cuando cobramos fuerza en el Señor, las fuerzas del enemigo se debilitan. Así que, hermanos, esta es la palabra, espero que sea de bendición para sus vidas, que la pueda asimilar, que la pueda retener, que la pueda comprender, y que permita que el Espíritu Santo obre en su vida, ¿sí? Amado Padre Celestial, te entrego toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz, palabra que nos confronta, que nos corrige, que nos anima, que nos alienta, que nos levanta. Gracias, Señor, por esta semilla, Padre, que
es sembrada en los corazones fértiles, corazones regados por tu Espíritu Santo, corazones dispuestos, Señor, para rendirte honor, para rendirte gloria. Padre, le cerramos las puertas, le cerramos las brechas, las aberturas al pecado, Señor. A todo aquello que le hemos abierto la puerta, se la cerramos. Todo aquello que nos separa de ti, le cerramos las puertas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todo pecado, tenga el nombre que tenga, Señor. Le cerramos las puertas, Padre, y abrimos brechas en oración, brechas de bendición, brechas que nos conducen a tu presencia, Señor. Brechas que traen almas a ti, Padre, a causa de nuestra oración, a causa de nuestra dedicación a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, esa brecha que abrió nuestro amado Jesús allí en la cruz del Calvario, que nos hizo poder entrar confiadamente en el trono de la gracia, que derribó ese muro que nos separaba del Padre, que nos reconcilió con nuestro Dios y volvemos a ser aceptos en el amado, dice tu palabra, que el Señor, nuestro Dios, nos volvió a aceptar como hijos, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, bendito Dios. Abrimos brechas de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, brechas de bendición en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, Señor, y también en lo material, Padre Santo. Que tu gloria, que tu poder sea derramado sobre cada vida, Padre. Que se abran los cielos, Señor, en cada hogar, Padre. Que tu Espíritu Santo sea trabajando en todo y en cada uno. Danos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Señor, para saber distinguir cuáles son esas puertas, esas brechas que no deben estar abiertas, Señor. Danos la fuerza, la perseverancia, la autoridad para cerrarlas y poder abrir brechas que nos guíen a tu presencia, brechas que nos guíen a bendición, brechas que nos guíen a la vida eterna. En el nombre de Jesús, que tu gracia y tu poder descienda sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, hermanos, y espero que esta palabra realmente produzca fruto en sus vidas, como sea la voluntad del Señor. Los bendigo.